Hola, buenas tardes. Eh, Solamente comentarles que partimos en alrededor de 2 minutos más. Mientras tanto, una de las reglas de esta actividad es que mantengamos nuestras cámaras apagadas, igual con los micrófonos, y todas las preguntas las podamos realizar a través del chat, las cuales van a ser respondidas al final de la actividad con Roberto. Así que vamos a esperar un poquito, unos minutos para poder comenzar. Nos vemos en breve. Respecto a las principales necesidades de la industria de la construcción en Chile hoy, tiene grandes desafíos tanto en productividad como en sustentabilidad. Para poder innovar hay que investigar y en ese sentido hay que hacer pruebas, hacer prototipos. Y es allí donde el Centro Tecnológico tiene todas las herramientas para poder apoyar al sector privado en lograr implementar soluciones efectivas a los temas productivos. Creemos que CIPIX puede ser totalmente central en el desarrollo competitivo de este sector. CIPIX es el Centro Interdisciplinario para la Productividad y Construcción Sustentable. La misión de este centro es mejorar la productividad y la sustentabilidad en la construcción
a través de la innovación. Nosotros generamos servicios y herramientas para que otros puedan innovar y nosotros acompañarlos en ese camino. Nosotros en el centro tenemos 5 áreas de trabajo y los servicios que ofrecemos están asociados a estas áreas y también a nuestros laboratorios. Los centros tecnológicos para la construcción son iniciativas identificadas también como necesarias en la hoja de ruta de Construye 2025, que fueron apoyados y financiados por Corfo para cerrar la brecha que había en cuanto a desarrollo tecnológico local en Chile para la construcción. Tenemos que hacer que nuestra industria y nuestra academia trabajen en conjunto en el logro de estas soluciones para el sector de la construcción. Los invito entonces a conocer nuestro centro, a conocer los servicios que ofrecemos y en que estamos presentes desde Antofagasta hasta Punta Arenas, para que puedan venir principalmente emprendedores, empresas que quieran desarrollar nuevas tecnologías o nuevos sistemas para la construcción, que aquí estamos nosotros para ayudarles en el diseño, en la validación, en la certificación de todos ellos. Súper. Hola, buenas tardes. Les quiero dar la bienvenida en nombre de Civics a esta charla que tenemos hoy día, una charla magistral sobre todo lo que debes saber sobre las herramientas Lean. Nos va a acompañar en esta actividad hoy Roberto Luna. Roberto Luna es nuestro coordinador I+D en GPUC. Él es estudiante de PhD del Departamento de Ciencias de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y bueno, aparte de ser un gran amigo, lo dejo en muy buenas manos. Así que, hola Roberto, ¿cómo estáis? Hola Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes y buenas tardes con todos. Gracias por la invitación. Súper. Bien, pues Roberto, que tengan una buena charla, nos vemos al final. Les recuerdo a todos que esta actividad en este minuto está siendo grabada y la idea es que todas las preguntas las puedan realizar al final, para dentro del chat, para poder ir canalizándolas en breve, ¿ya? Eso. Roberto, nos vemos. Genial. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes con todos y muchas gracias también por estar presentes el día de hoy en esta charla un poco magistral que lo había mencionado Nicolás. Para aquellos que no me conocen, me presento nuevamente. Mi nombre es Roberto Luna y ya lo había mencionado Nicolás, soy coordinador de I+D del Centro de Excelencia y Gestión de Producción GPUC. Tengo más de 8 años de experiencia, tanto en academia como en procesos de implementación de herramientas Lean en diferentes ámbitos y diferentes industrias, con una preferencia por la industria de la construcción. Y adicionalmente también he podido participar como relator de diversos cursos de la Academia Lean Enterprise de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica y hemos desarrollado algunos procesos de implementación. Recientemente lo que estamos haciendo como centro, aparte de la interacción que tenemos con tanto la industria como la academia, es que existen instancias en las que invitamos a las empresas constructoras para poder hacer actividades vinculando estas dos áreas, tanto de la industria como de la academia o las universidades, para crear grupos colaborativos de trabajo y hacer y probar y validar algunos conceptos e irlos introduciendo dentro de los proyectos de construcción. Tratar de innovar en la construcción. Es lo que tratamos siempre de hacer, así con investigaciones aplicadas o con misiones o seminarios, que es lo que hacemos de forma transversal. Como ya lo habían mencionado previamente, algunos de los temas generales que voy a hablar, la verdad es rápidamente de lo que es Lean. Desconozco y a través del chat igual los puedo ir leyendo durante la actividad para saber qué tanto conocen de las herramientas Lean o de Lean como filosofía, porque algo debe haberles llamado la atención del anuncio que se hizo de la invitación para poder conocer sobre este curso. Y por lo tanto quería hablar algo sobre la gestión Lean, hablar de Lean en construcción y hablar de las herramientas que se han aplicado, y la verdad son aplicables en distintas industrias, no solamente la construcción, ya que Lean como tal se aplica a diversos procesos productivos.
Luego tendré algunos ejemplos de beneficios que han entregado la implementación de estas herramientas y cerraré un poco con algunos detalles de este curso que estamos haciendo esta oportunidad con la Facultad de Ingeniería de la UACH. Así que es bastante interesante poder contar con esta alianza para poder realizar las actividades. Hablando entonces de Lean de manera bastante general, yo creo que esto se repite siempre que hablamos tratando de introducir el concepto. Sabemos que viene de los sistemas de producción Toyota. Estamos hablando cerca de los años 50, donde durante este proceso de los años 50 a los 80, desde la empresa de producción de autos Toyota se propone la mejora continua de sus procesos, con dos pilares fundamentales, uno la mejora continua como tal de los procesos y otra que es el respeto por las personas. Estos dos pilares fundamentales crean el modelo de producción Toyota, con el cual algunos años después, ya hablamos de los años 90, en este caso 3 autores que son Womack, Jones y Bond, hacen una investigación a través de una petición del MIT para conocer cuál es el impacto que está teniendo este sistema de producción Toyota, porque estaban siendo mucho más competitivos que la General Motors, por ejemplo, en Estados Unidos. Con ese antecedente se hace una evaluación, existe mucha información, les recomiendo el libro para que lo puedan revisar y obviamente toparemos un poco más de esto dentro del curso. Establece las diferencias de la industria automotriz japonesa con lo que se hacía en Estados Unidos. Y es ahí donde surge luego y se acuña el término Lean como algo, la traducción específica del término Lean al español quiere decir algo magro o sin grasa o algo limpio. Este es como una forma de traducir este término. Por lo tanto, ellos proponen y hacen una transformación de cierta manera y una adaptación de este sistema de producción Toyota a dos conceptos fundamentales que tienen que ver con maximizar el valor del producto, es decir, hacer los procesos más eficientes que cumplan de mejor manera con los requisitos para el usuario final, para el cliente final de mi proceso. Y por otro lado, la forma en la que yo mejoro estos procesos es minimizando el desperdicio, es decir, dejar de hacer las cosas como las hacía antes, comenzar a pensar en qué mejorar dentro de mi proceso de producción y eliminar los desperdicios que se categorizan en 8. Vamos a verlo rápidamente más adelante. Entonces, esto de forma bastante general aplica lo que es Lean, maximizar valor, buscar cómo agregar y ser más eficiente en mi proceso y minimizar todo aquello que sea innecesario. Entonces tenemos dos factores que son bastante importantes desde el punto de vista de la gestión. Ahora, es importante entender también que Lean no es un conjunto de herramientas solo. Sé que ahora estamos hablando de las claves, por decirlo así, o de qué implican las herramientas Lean, pero no son solo un conjunto de herramientas, sino que termina siendo esto un pensamiento, un proceso, un cambio organizacional que permite tener mejoras en nuestros procesos y que requiere pasos continuos a lo largo del tiempo. No es solo una iniciativa que yo implemento y obtengo mejoras. Es probable que algunas de las herramientas que veamos el día de hoy, ustedes las conozcan, ustedes ya tengan en cuenta un poco algún conocimiento, pero eso no quiere decir que ustedes ya sean Lean, sino que están aplicando algunas herramientas que pueden adaptarse a ciertos contextos de producción y que esto les va a traer beneficios para que ustedes puedan tener obviamente buenos resultados, que es lo que esperamos. Y claramente esto no es una solución a todos los problemas, entrega beneficios, pero no es que sea la panacea y que transforme los procesos. Sí entrega muchos beneficios, pero requiere de cambios culturales que son importantes para poder tener beneficios. Todo es paso a paso. Como hablamos de mejora continua, este es un ciclo que continuamente voy haciendo cambios para poder tener mejoras más importantes en mi proceso de producción. Hablando ya entonces, o haciendo este barrido general de Lean, quisiera que conozcan un poco las industrias en las que se han aplicado estas herramientas. Partió obviamente del tema automotriz, estábamos hablando de la Toyota como un ejemplo claro, pero tenemos distintas empresas, por ejemplo, dentro de la aviación, la industria de la aviación norteamericana, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas,
tiene aplicado dentro de su desarrollo tecnológico de ingeniería, de nuevos equipamientos, de nuevas aeronaves. El desarrollo tiene dentro de los procesos de ingeniería aplicadas herramientas Lean para buscar siempre mejorar sus diseños. Y aquí es donde entra en la gestión de los procesos como tal, aerolíneas como de Islandia o de chilenas como LATAM, que también tienen dentro de su empresa, dentro del core de su negocio, algunas iniciativas que tienen relación con Lean. Está el área de la manufactura, el retail, tenemos el área hospitalaria, también un fuerte aplicado en en el sector hospitalario también es importante debido a la cantidad de procesos que se requieren hacer y a los tiempos de respuesta que se deben tener. Y probablemente las industrias, contrastando con la parte final que es minería, construcción, son distintos, porque tenemos equipos de trabajo continuos que hacen tareas repetitivas, por lo tanto yo puedo estudiar muy bien un proceso y a este proceso darle un giro para poderlo hacer más eficiente, usar menos recursos en un proceso específico como la atención a un paciente que llega a una sala de urgencias. Sin embargo, una construcción que tiene un perfil un poco distinto, donde tenemos equipos de trabajo que son cambiantes constantemente, donde el sitio de trabajo también va cambiando, porque podemos tener una excavación en los primeros meses y luego tener una elevación o una extensión, equipos de trabajo distribuidos en la construcción de una carretera, por ejemplo. Esto provoca que la forma en la que trate o las herramientas que pueda implementar dentro del proceso sean distintas. Así que es relevante poder entender un poco la realidad, pero que se puede aplicar en múltiples industrias. Es interesante poder definirlo de esa manera. Entonces, hablando ya de Lean en construcción, que es quizás el fuerte de la aplicación de Lean en este contexto que les había comentado de GPUC, es importante entender cómo un proyecto siempre está identificado en tres variables que tienen que ver con la calidad de este proyecto y creo también se aplica en diferentes aspectos. Uno es el alcance que tiene que definir todo lo que es el marco del proyecto, de un contrato, todo lo que debo hacer como obra para poder cumplir lo que contraté o lo que contrataron para yo producirlo. Por otra parte tenemos el costo asociado a todo este presupuesto que está relacionado con el trabajo que debo realizar. Y finalmente tengo yo el tiempo, que sería ya el plazo, ¿verdad? El programa de trabajo que yo tengo para poder cumplir estas variables. Estas tres variables se van moviendo de forma regular. Por ejemplo, yo trato de tener el alcance, es decir, voy a cumplir todo lo que establecí en mi contrato al costo que hice originalmente. Desgraciadamente, siempre existen desfases o alcances que no están bien definidos o materiales que variaron dentro del proceso o incluso problemas por mano de obra que ahora se produjo a raíz de la pandemia, y eso va a provocar que si yo quiero cumplir estas dos variables, el tiempo, que es esta tercera variable que no la había considerado en este modelo anterior, se alargue y no pueda mantenerlo constante en el tiempo. Estos son los desafíos de ir moviendo estas tres variables, y un símil que tiene para la filosofía Lean es aplicar tres conceptos que es filosofía, tecnología y cultura, que se adaptan de forma similar. Por un lado tenemos la filosofía que ya habíamos visto, que es entender para qué funciona Lean, cómo funciona Lean, maximizar valor, minimizar desperdicios. Por otro lado tenemos la cultura, que tiene relación con aquellos aspectos de mejoramiento continuo y respeto por las personas, que eran estos pilares de los sistemas de producción Toyota. Y finalmente tenemos las tecnologías, que es el punto que estamos tratando de topar el día de hoy, que tiene que ver con las herramientas ya tecnológicas o herramientas o como metodologías que se pueden aplicar, que forman parte de la filosofía y de la cultura, pero que deben ser aplicadas en el proyecto para crear o producir alguna transformación. ¿Cuál es el desafío grande que tenemos? Que si nosotros solo nos quedamos con una pata, con una esquina de este triángulo, no vamos a ser capaces de producir un cambio fuerte que se marque dentro del proceso Lean que nosotros estamos planteando, ya que solo nos quedaríamos con una implementación puntual que va a traer beneficios claramente, pero que no va a quedar profundizada ni en el trabajador, ni a nivel de empresa, ni se entiende el contexto o el trasfondo donde viene. Por lo tanto, es necesario siempre tener claramente esta capacitación o esta formación y entender
qué significa Lean, de dónde viene, cómo puedo hacer para mejorar y que esta comprensión del concepto quede dentro de mi organización. Con estos tres aspectos es que se aborda de forma general el comprender la filosofía dentro de una organización. Y una pregunta clara, como lo habíamos hablado en los procesos de construcción, ¿qué beneficios puede traer dentro de mi proceso? Y esta es una versión bastante general de qué es lo que pasa en un proyecto. Tenemos un avance en una losa abierta de un edificio X, pero marcados en color naranja que podemos ver a los trabajadores. Pero el desafío es identificar cuál de ellos es productivo. ¿Realmente estos trabajadores están siendo productivos? ¿Están haciendo actividades productivas? ¿Cuánto de nuestro trabajo realizado dentro de un proyecto de construcción es realmente productivo? Y esa es una pregunta que claramente se pueden hacer varios administradores o las personas que estén interesadas en introducirse en la construcción o en la aplicación de estas herramientas Lean. Según estudios de pérdidas de años atrás, se establecía que aproximadamente el 30% de los trabajos que nosotros realizábamos dentro de los proyectos de construcción eran productivos. El otro 70% no eran productivos, pero algunos eran necesarios para resolver problemas como los trabajos rehechos o los errores que tenían que ser reparados, y otros derechamente como las esperas o el exceso de inventario o la pérdida de material eran aquellos no productivos que hacían perder los recursos en el proyecto, y así trabajaban normalmente los proyectos de construcción. La experiencia chilena, por ejemplo, en el año 2005, ya nos daba una variación y abriendo un poco este porcentaje que veíamos de trabajo no productivo, y hablaba de que la industria de la construcción tenía un 47% de trabajo productivo versus un 28% de trabajo contributorio. De forma general, el trabajo contributorio es aquel que aporta a poder realizar mi trabajo productivo y que no lo puedo eliminar de mi sistema porque necesito hacer esa actividad para poder tener una producción en mi proceso, versus el trabajo no contributorio, que tiene que ver con aquellas actividades que simplemente son desperdicios desde la visión Lean y que no agregan un aporte al proceso y que yo debería ser capaz de eliminarlas y que puedo eliminarlas si no afectan mi sistema productivo. Cuando se hacen análisis de este trabajo no contributorio, encontramos esperas, ocio, viajes, es decir, procesos mal planificados, no llegan los recursos a mi proyecto, no tengo bien coordinado el trabajo de mis equipos, de mis cuadrillas dentro de mi proyecto, no tengo planificado el trabajo de esa semana de mi proyecto, y eso hace que mis equipos de trabajo estén parados por horas y no puedan trabajar y no puedan avanzar en el proyecto en distintos aspectos. Hay temas como viajes, por mala organización logística, tengo la bodega muy lejos de mi sitio de trabajo, no distribuyo los paquetes de trabajo iniciales al inicio del proyecto o no entrego las herramientas con la disposición necesaria. Actualmente, con el desafío de la implementación de los nuevos protocolos de seguridad, por ejemplo, tengo nuevos desafíos que tienen relación con la implementación de estos nuevos protocolos y las esperas para tomar la temperatura, para los controles de la encuesta de ingreso del proyecto, para definir los horarios de almuerzo. Todo eso debe ser estudiado para definir realmente cuál es el efecto que tiene, por ejemplo, la pandemia en los proyectos o en la productividad de los proyectos. Es así como Lean propone entender 8 tipos de desperdicios dentro de los proyectos de construcción. Ya hablamos de algunos asociados al movimiento innecesario de productos o de materia prima, como es la transportación. Están los defectos relacionados con todos los errores de no hacer las cosas bien a la primera. Todo aquello que esté incompleto, incorrecto, que no lo pude realizar de forma adecuada y tengo que estar usando cuadrillas adicionales o tomando tiempo adicional de la mano de obra para poder reparar o solucionar aquellos problemas que no fueron cubiertos desde un inicio. Problemas de sobreproducción, sobrestock. Compré más material del que necesitaba, produje más material del que necesitaba y me quedo al final del proyecto o de mi proceso con un inventario que no se va a vender. Sobreprocesamiento tiene un poco que ver con los temas de defectos y para asegurarme de que no haya un error en mi sistema, trato de agregarle más tiempo y dedicarle más tiempo para que esto esté perfeccionado, quizás con un estándar de calidad más alto de que se espera de ese proceso,
y esto implica que el cliente no va a valorar ese trabajo adicional que yo esté haciendo, y ese sobreprocesamiento es pérdida de recursos a nivel de productivos o a nivel de mano de obra también por el tiempo que están destinados a esas unidades. Hablando de los otros tipos de desperdicios, rápidamente tenemos por otro lado el talento no utilizado. Hablábamos de la mejora continua y el respeto por las personas. ¿Cuántas veces somos capaces de utilizar la experiencia o los conocimientos de los trabajadores o de los profesionales en el proyecto para poder aportar con soluciones innovadoras o soluciones que tengan que ver con las personas que realmente hacen su trabajo, y no tomo como una opción este beneficio? Tenemos el aspecto de inventarios, que tiene que ver también con el punto anterior que hablábamos de la sobreproducción. Si yo sobreproduzco un elemento, voy a crear inventarios que probablemente no se vendan o no estén adecuados para poder entregarlos a mi cliente final. Los movimientos, al igual que el transporte de materiales, tiene que ver con el movimiento de las personas al interior de mi proyecto por estos problemas de planificación, que también lo habíamos mencionado brevemente en el punto anterior. Y a nivel de esperas, era este punto de trabajo no contributorio, quizás el más fuerte, que por los mismos procesos malos de planificación no soy capaz de tener los tiempos adecuados para trabajar como un reloj suizo, trabajar con tiempos específicos, con avances específicos, y poder darle realmente el avance que requiere mi proyecto para poder tener los beneficios que estamos esperando al final. Con esta mirada bastante general de lo que es Lean y cómo se aplica, quisiera ya hablarle un poco de las herramientas, que es el fuerte que tenemos para la conversación del día de hoy. Y es importante reconocer este aspecto porque lo que queremos entender es toda la serie de herramientas Lean que existen. En alguna oportunidad hicimos un levantamiento para conocer las diferentes herramientas que se pueden aplicar en distintos entornos de producción, y habíamos hablado de más de 42, si mal no recuerdo, incluso llegaban a 46 herramientas, y constantemente pueden variar o mutar porque se asumen algunas de estas herramientas como parte de los sistemas de control o de gestión de calidad, algunas que vienen directamente de los sistemas de producción Toyota, y otras que se van adaptando y van apareciendo en el camino. La idea es darles un poco contexto de cuáles son las que hemos aplicado y que quizás se aplican de forma más transversal en los proyectos de construcción. Por un lado tenemos el Value Stream Mapping, o el mapeo del flujo de valor, que implica mapear el flujo de valor. No hablamos previamente de la identificación de la expresión de valor, pues valor tiene que ver con la apreciación que tiene el cliente sobre un producto o un servicio y el valor que le da a este cliente este producto o servicio. Un ejemplo clásico que suelo hacer sobre esto es un equipo celular, un teléfono celular que tenga la mejor característica en cámara o en pantalla puede ser muy importante para un cliente, versus la otra puede ser que sea muy resistente a caídas. Por lo tanto, el valor para cada uno va a ser específico, pensando, por un lado, si es importante para mí hacer llamadas, o por otro lado es importante para mí tomar fotografías. Ese es el valor que le entrega el cliente al producto. Por lo tanto, cuando yo aplico el mapeo del flujo de valor, yo no analizo el proceso de producción, sino me voy moviendo con el valor que va siendo agregado a lo largo de mi cadena de producción para poder entender cuál es el fin de este producto. Es decir, entender los materiales, la información que se va entregando, quiénes son todos los involucrados en mi proceso, y al final lo que trato de hacer yo es transformar este proceso tan complejo como se ve en la figura, que tiene muchas aristas y está siempre quizás reprocesándose o entrando a una línea que no es tan, que el movimiento no es tan lineal, tratando de hacerlo lo más simple, utópicamente como de un A a B, pero que puede reducirse los tiempos, y más adelante les voy a mostrar un ejemplo. La forma de hacer este contraste es, una vez que hago el mapeo del flujo de valor inicial, planteo cuál es la mejor forma actual en la que estoy haciendo mi proceso, y luego hago el planteamiento futuro, es decir, de buscar cómo, a través de este proceso de mapeo del flujo de valor, hago una mejora en este proceso y luego cómo la implemento, y viene con todo el proceso de implementación. Esto es un ejemplo de un mapa de flujo de valor, donde por un lado tengo yo en la parte superior los insumos que van desde el cliente, que se van moviendo
hasta que llegan los productos dentro de, o los, en este caso, todos los inputs que tienen que ver con los recursos para procesar o para ser creado mi elemento. Y de esta manera se va moviendo, identifico los tiempos de espera, los procesos que están moviéndose dentro de mi sistema hasta llegar a tener los tiempos totales de producción y de espera de mi sistema. ¿Qué logramos entender acá? Por ejemplo, de detectar problemas y luego proponer mejoras sobre esos problemas para reducir los tiempos de espera que estamos realizando. Otra de las herramientas que son bastante útiles en los procesos de producción son las caminatas Gemba. Estas caminatas tienen que ver con entender la expresión Gemba como tal, tiene que ver con ir a conocer qué está pasando en mi proceso de producción. Una vez definido eso, yo debo ir a recorrer el proyecto e identificar cuáles son los estándares con los que se está realizando el trabajo. ¿Por qué es necesario hacer esta evaluación? Y hay un procedimiento para poder realizarla. Cuando nosotros tratamos de hacer o implementar una mejora en un proyecto, lo que sucede normalmente es que mi visión de la realización del proceso es una. Es que igual que el mapeo del flujo de valor que habíamos identificado previamente. El proceso para mí es A, B, C, D. Es un proceso lineal que yo conozco cuál es el proceso, podría tener hasta la estadística de los tiempos que demora el proceso. Cuando yo voy como la persona que va a intervenir el proceso y visito el proyecto y visito el proceso y hablo con las personas que están, el ejemplo de las imágenes, trabajando en la línea de producción, entiendo que no era ABC, sino que ellos tienen dos pasos adicionales que yo no los había considerado y que probablemente no formen parte de mi evaluación de productividad, de mi evaluación de trabajo, del proceso, y que eso no me permita hacer las mejoras. Si yo hago una mejora con mi esquema ABC, claramente no voy a tener un levantamiento real de qué es lo que está pasando. En el ejemplo que les voy a comentar más adelante tiene que ver un poco con esta mezcla de la caminata Gemba junto con el proceso de Paleostrip. Así es que una vez hablando con las personas, conociendo qué es lo que está pasando, lo que yo hago al final es ir y preguntar con dos temas claves qué ocurre y por qué están ocurriendo estas cosas dentro de mi proyecto para poder levantar la información real y poder tomar las decisiones que yo estime necesarias. Por otro lado, tenemos el método 5S, tomado en cuenta por 5 palabras japonesas que están a su derecha: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke. Y estas 5 palabras entregan una guía para poder seguir pasos de clasificar, ordenar, limpieza, estandarizar y crear un hábito. Y 5S como tal propone un proceso de orden y limpieza del sitio de trabajo, estandarizar la forma en la que yo realizo las tareas, exponer los desperdicios, ya que al tener yo todo estable y al tener todo en orden, puedo saber cuando algo está fuera de lugar, cuando algo es anormal, y evito también y reduzco condiciones inseguras y hago que el espacio sea más productivo, más eficiente, porque reduzco los tiempos de búsqueda de material, reduzco tiempos de estar resolviendo inconvenientes en medio del proceso. Con este flujo de actividades, lo que yo logro es tener un orden de un sitio de trabajo normal que ustedes ven en la imagen. Está todo desordenado, algo más estandarizado, con colores más seguros de marcado, que tenga un estándar mucho más claro para poder realizar las tareas. El resumen del uso de esta herramienta implica tener un sitio de trabajo que nos permita ser limpios, ordenados y organizados para poder ser más eficientes en el momento de responder o de traer respuestas. Esto se puede aplicar en todos los entornos. Esto es un escritorio, por ejemplo, que permite tener lo normal que sucede si ustedes están ahora en un escritorio y van a encontrar todo este desorden, pero si ustedes lo tuvieran estandarizado, que requiere un tiempo, un proceso, no solo una iniciativa puntual, sino una evaluación más larga de métricas que nos permiten tomar medidas correctivas, responsables, programas de trabajo, van a permitir tener un orden como el siguiente que estamos viendo en la imagen para poder tener resultados mucho más fuertes. Un tema utilizado bastante en seguridad, pero que el análisis de causa-raíz se aplica también para poder hacer análisis de problemas detectados después de haber identificado un proceso y realmente no logro saber qué es lo que está pasando y por qué ocurren las cosas. Yo puedo aplicar un análisis de causa-raíz o análisis de 5 por qué. Un ejemplo muy claro es un trabajador accidentado
y creo mi primera pregunta que establece por qué se accidentó este trabajador y se establece porque se cayó de una escalera. Al quedar yo con esta iniciativa, este análisis, diría, bueno, entonces el trabajador se cayó y tuvo un accidente, por lo tanto el trabajador puede ser el culpable. Si sigo analizando un poco más este proceso, me vuelvo a preguntar por qué el trabajador se cayó de la escalera. Y esta es la segunda pregunta. Porque no se estaba sujetando a la escalera según el protocolo y se estaba balanceando hacia atrás. Vuelvo a hacer entonces un cierre acá y diría que el trabajador es el responsable porque no estaba cumpliendo de forma correcta la forma en la que debe sujetarse de la escalera. Pero vuelvo a hacer una pregunta. ¿Por qué no se sujetaba a la escalera? En esta tercera pregunta yo encuentro ya cuál es la actividad que estaba realizando el trabajador. Es porque estaba usando ambas manos para sujetar una canaleta y poderla fijar en la instalación que estaba haciendo. Hasta ahora no he detectado el problema, sigo analizando cuál es el problema y llevo 3 por qué. Cuando abro el cuarto y pregunto por qué usaba ambas manos, encuentro que el proceso o el procedimiento para reemplazar era defectuoso. El estándar que yo había establecido quizás no entregaba este apoyo triple como un arnés de seguridad para que el trabajador pueda usar sus 2 manos y tenga siempre 3 apoyos, sus pies junto con algo adicional para poder sujetarse a la escalera y no tenga problemas por alguna caída. Cuando yo hago el quinto por qué, y es porque el proceso no estaba siendo realizado de forma correcta, es porque no estaba planificado y probablemente el trabajador simplemente realizó la actividad que le dijeron que debía hacer sin haber estado preparado en el estándar o estar capacitado, y cambio totalmente la mirada original de que el problema era del trabajador a que el problema pudo haber sido una causa, la falta de planificación de mi proceso, o que el procedimiento o el estándar de trabajo no era el correcto para poder realizar la actividad. Aquí es donde yo hago entonces este análisis de causa raíz para poder entender todos estos desafíos. Por otro lado, es bastante conocido el diagrama que también funciona como causa-efecto, y es el diagrama de Ishikawa, que también tiene una mecánica para poder trabajar, pero yo establezco esto como la espina de pescado, también se lo conoce, y yo tengo un problema y un defecto, y yo tengo que lanzar propuestas, hacer una lluvia de ideas para definir diferentes categorías como mediciones, personas, materiales, métodos en torno a máquinas, y en cada una de estas categorías proponer causas que pueden crear el problema o un problema puntual. Y de esta manera tengo que analizar mi proceso o mi defecto y poder cada una de estas causas descartarlas o analizarlas para entender realmente cuál es la causa final de mi proceso que tiene problemas mi sistema de producción. Finalmente, tengo otra de las herramientas que también son bastante útiles y que podemos abordar quizás en mayor detalle posteriormente, es el sistema del último planificador o Last Planner System. Esta metodología de planificación y control de proyectos ayuda a un proceso de revisión continua del plan de trabajo, un análisis de aprendizaje y mejorar los compromisos de los procesos de planificación. ¿Por qué sucede esto? ¿Cuál es el proceso tradicional de una planificación en un proyecto? Esta imagen refleja bastante lo que se enmarca en la gestión de un proyecto. Todo lo naranjo tiene que ver con la planificación del alcance. Era todo lo que yo tengo planificado hacer en mi proyecto. Cuando tengo todo esto planificado, yo tengo que buscar estos hitos grandes y busco lo que se hará durante el alcance. Acá es una semana de trabajo puntual. Ese plan semanal se establece que es un avance de ciertas tareas puntuales de excavación o de instalación de un muro o de hormigonado de una sección puntual de un proyecto. Y cuando voy a realizar la tarea, probablemente tuve errores de planificación y no tengo todos los recursos, no tuve todas las cuadrillas de trabajo, la bodega no estaba lista, no llegó el hormigón, y tengo esos problemas y solo la intersección entre lo que se hará, que es lo planificado, versus lo que puedo hacer, es lo que realizo. Esto verde más oscuro es lo único que puedo trabajar. Y esa es la forma tradicional de un proyecto en la que yo ejecuto un proyecto. Voy apagando incendios, voy buscando y resolviendo problemas y no suelo cumplir todo lo que yo planifico durante toda la semana. El cambio que propone el sistema del último planificador busca hacer y trabajar no en los se hará, sino en los puede.
y es tratar de ampliar este círculo verde, este círculo de puede, tratar de hacerlo lo más grande posible y dejar un inventario de trabajo ejecutable que se incluye dentro de esta metodología, para que al tener un inventario de trabajo ejecutable yo pueda tomar acciones, y si es que no logro hacer algo por alguna razón de esta planificación, tengo una serie de actividades planificadas que pueden ser trabajadas posteriormente. No necesito ir tomando acción y llevar una cuadrilla de un lugar a otro, no necesito estar resolviendo sobre la marcha algo rápido, sino tengo una serie de tareas y planes A, B, C, D, que si no me resulta A, tengo listo B, y si no me resulta B, tengo listo C. Preveo todos estos problemas. Y adicionalmente, al tener una integración del trabajo con los últimos planificadores o con las personas que realmente ejecutan la actividad, que son todos los jefes de cuadrilla o capataces de mi proceso, yo logro integrarlos a ellos, a mi proceso de producción, y poder resolver con ellos estas inquietudes de por qué no pudieron hacer las actividades. Busco eliminar estas causas de no cumplimiento y liberar las restricciones para que su trabajo realmente pueda ser ejecutado de forma correcta. Lo que busca al final el sistema del último planificador es reducir la variabilidad de este proceso de planificación, cumplir realmente lo que espero y poder ejecutar de mejor manera los proyectos de construcción. Rápidamente, entonces, termino con algunos ejemplos de implementaciones de estas herramientas, de algunas en proyectos de construcción. Habíamos hablado del mapeo del flujo de valor. Hicimos un levantamiento de un proceso de adquisiciones al interior de un proyecto. Tenía que ver con el levantamiento de una orden de compra ejecutada desde terreno. En este caso se generaba la orden de compra desde el proyecto como tal. Una vez que se generaba el requerimiento, iba analizado por una serie de pasos, tanto que pasaba por el jefe de bodega, por el administrador de obra, se validaba si existía una necesidad de compra, luego volvía a pasar esta evaluación por el jefe de adquisiciones, el jefe de adquisiciones aprobaba la información y tenía el visto final del administrador de obra hasta que pasaba a oficina central, para que gerencia técnica de oficina central valide el proceso y se someta a las plataformas de iConstruye o de cualquier plataforma de compra pública o plataforma de gestión de compras que tenga la empresa. Estudiando este proceso y levantándolo, haciendo un Gemba, era ir y preguntar cuáles eran los tiempos estimados del proceso después de que se creaba la orden de compra, quién la tomaba, quién hacía, a dónde iba, cuánto tiempo se demoraba aproximadamente en llegar el proceso. Podíamos levantar esa información y hacer una propuesta como la que se ven acá, donde una compra de elementos de ferretería tenía un tiempo de espera entre que era aceptada, que era subida a la plataforma, que era analizada, de 29 horas, versus el tiempo efectivo de procesamiento, que eran 10 horas. Era el tiempo efectivo que era ya cuando el material estaba en proceso, estaba dentro de la plataforma, estaba siendo trasladado quizás al proyecto. Con este análisis tenemos que buscar en el proceso cuáles son estas mejoras. Aquí encontramos, por ejemplo, que el problema estaba en que el mismo procedimiento o el mismo requerimiento estaba siendo analizado 2 veces por el jefe de adquisiciones, cuando podía ya haber sido aceptado en una ocasión por el jefe de adquisiciones de la empresa. No necesitaba ser analizado doblemente. Por lo tanto, se propuso, y esto era un control que tenía la empresa debido a que no había una separación de montos de compra, entonces decían que toda compra debía ser analizada por el jefe de adquisiciones. Era un proceso normal para la empresa, pero no tenían ninguna propuesta de mejora específica en ese caso. E hicimos una diferenciación y definir escalas en las que hasta cierto monto, me parece que eran 5 millones de pesos u $8,000, se podían hacer compras directas sin necesidad de ir por el jefe de adquisiciones, sino que el administrador de obra era el que aprobaba directamente esta información y llegaba al visto final del jefe de adquisiciones de la empresa, y del resultado lográbamos reducir los tiempos de espera solo con ese cambio en un tiempo, por acá lo podemos ver, de 10 horas, prácticamente 11, un poco más de lo que podemos ver acá. ¿Qué implicaba eso? Optimizar el recurso humano, liberábamos un poco y desaturábamos el trabajo que tenía el jefe de adquisiciones, representaba una mejora de un 38% en el tiempo de espera del proceso. De pasar de 40 horas a 28 es radical en total, era una mejora
que representa aproximadamente el 28% de la mejora del tiempo de ciclo. Y con algo tan simple que era analizar un proceso que para todos era normal, era necesario hacer y entrar a detallar un poco más cuál es el trabajo que se estaba realizando y cuáles son las mejoras que se puedan tener en el proceso. Por otro lado, tenemos la metodología 5S, luego de un proceso de formación tanto de planas superiores, tanto de jefes de terreno, de administradores de proyecto, pasábamos también a formar al trabajador. Tenemos que recordar que aquí estamos vinculando siempre al trabajador para poder realizar las tareas y resolvíamos problemas como a este caso, una excavación de 5 pisos, de 5 subterráneos. Teníamos problemas para disposición de material, recursos al interior del proyecto, inclusive había problemas de seguridad asociados a la falta de espacio, porque era un espacio confinado. Después, el mismo trabajador junto con los líderes de los equipos de cambio proponían mejoras como crear con los mismos elementos de apuntalamiento o los tablestacas estantes para poder colocar el material, disponer ya un inventario real de cuál era el encofrado o los moldajes que se colocaba en el proyecto para poder resolver estos inconvenientes. Luego teníamos otro desafío en otro proyecto, una construcción de estas, eran 2 torres de 20 pisos aproximadamente, y había problemas con acopio de material que se desalojaba con un montacargas en un departamento. Había riesgos de caída al mismo nivel y riesgos por exposición al polvo, y también obviamente el trabajo del montacargas era bastante tedioso, el estar paleando constantemente el material para poder descargarlo. ¿Qué se propuso de mejora con una propuesta directa del mismo trabajador, escuchando y estandarizando los procesos? Que se iba a cerrar esta área con cerramientos de madera rápidos y telas para cerrar el material, y que todo elemento que iba a ser desechado del proyecto iba a ser embolsado o puesto en un saquillo para poder descargarlo siempre en elemento guardado en un saco o en una bolsa. Esto estandarizó el proceso. Todos los trabajadores que querían ir a depositar elementos en esa área debían llevarlo a una bolsa, y era mucho más fácil poder descargarlo, más seguro y más eficiente y más productivo también para poderlo hacer con el trabajador. Lográbamos tener espacios de trabajo más limpios, sectorizados, que establecían ya los sitios por donde debía recorrer el trabajador, los sitios para la disposición de los materiales, los inventarios más reales, más cercanos, y específicamente la información dentro del proyecto. ¿Qué tenemos por otro lado? Resultados entonces de la metodología: materiales correctos, reducimos los tiempos de búsqueda, áreas más pequeñas, más despejadas, con 5 ejes C logramos despejar las áreas, tener todas estas anormalidades que habíamos hablado hace un momento, todo más limpio, ordenado y organizado. Y obviamente tuvimos resultados también de reducción de las observaciones de seguridad. Antes, en las visitas y los informes preliminares, teníamos 5 observaciones graves. En la siguiente tuvimos alrededor de 8 observaciones de seguridad. Y cuando ya aplicamos 5S en el proceso, llegamos a tener 0 observaciones de seguridad, y con una declaración específica de que los equipos de trabajo eran más productivos al poder realizar las tareas de forma más eficiente. Más beneficios de los que entregan las herramientas Lean. Para cerrar con otro ejemplo, tenemos una mezcla entre desperdicios y Gemba. Cuando hablamos de identificación de desperdicios, habíamos hablado de detección de esperas, de trabajo no productivo, teníamos el sobreprocesamiento, los defectos, teníamos también los inventarios, y todo esto debe ser registrado, debe ser estandarizada la forma en la que voy a medir, con qué frecuencia mido la información y levanto y registro ya un muestreo del trabajo. Pues acá hicimos lo mismo, hacer una identificación de desperdicios, pero asociando de que un accidente dentro del proyecto es un desperdicio, porque este accidente va a estar asociado a pagos hospitalarios, pagos médicos, pagos de seguro, quizás aumento de primas de los seguros que tengo contratados en mi proyecto, parar mi jornada de producción, paralizar el sitio de trabajo por un momento mientras se realiza el control de la persona que tuvo accidente. Por lo tanto, entrenamos y buscamos la forma de entrenar a las personas que sean capaces de ver estos desperdicios, riesgos dentro del proyecto. Trabajamos con los comités paritarios y con representantes de alto nivel, quizás, por decirlo de cierta manera, del proyecto, para darle una importancia de seguridad. Estaba el administrador del proyecto, el jefe de terreno,
más el prevencionista y trabajadores que formaban parte del comité paritario con sus suplentes. Así invitamos a varios proyectos a que envíen sus equipos para formarlos en esta identificación y aplicamos Gemba. Íbamos junto con un experto de prevención y los dos representantes del comité paritario a recorrer el proyecto e identificar aspectos como un shaft o una apertura en una losa que no estaba bien cubierta y se explicaba por qué era un peligro, qué consecuencias podía traer, se identificaba el elemento, se codificaba, se establecía, por ejemplo, problemas con las extensiones eléctricas que estaban mal instaladas en el proceso, por diferencias de nivel por radieres o por elementos que no estaban distinguidos y que podían provocar, por ejemplo, caídas en el mismo nivel. Con esos hallazgos se discutía y se proponía un plan de acción. Aplicamos identificación de peligro, aplicamos Gemba y al final trabajamos con un plan de acción para poder resolver los problemas que tenían o que eran más inmediatos, que eran más riesgosos, que eran más difíciles poder o que eran potencialmente más riesgosos para los equipos de trabajo. Y con eso teníamos resultados bastante interesantes asociados a una participación activa de los comités paritarios. Primero tenías ya una importancia de la vinculación de los trabajadores con la gerencia del proyecto, ya había un empoderamiento del trabajador para ver sus defectos o sus desafíos, teníamos identificados 150 hallazgos de seguridad por parte del trabajador, que era un apoyo directo al experto de prevención que podía ver estos problemas porque una sola persona que es el prevencionista del proyecto es muy difícil que logre controlar estos 150 hallazgos en una jornada sola, que era media mañana de trabajo. La mayoría eran de menor gravedad, pero habían un 20% que eran ya un poco más riesgosos y que requerían de una transformación del proyecto para poder hacer un cambio un poco más cultural. Esto logró que hagamos el primer encuentro de comités paritarios en la región de Aysén, en el sur de Chile. Estuvo vinculado el Ministerio de Obras Públicas, la Cámara Chilena de la Construcción, la Mutual de Seguridad, y esto fue auspiciado también por la constructora LID, que junto con una invitación extendida a diversas otras empresas, logramos hacer esto un poco más grande para traer y enseñar un proceso un poco más lean sobre esta aplicación de herramientas específicamente en este caso para seguridad laboral. ¿Cuáles son entonces los desafíos que tenemos para poder implementar estas herramientas Lean y por qué surge esta iniciativa de este curso? Lo primero es que siempre en un contexto de implementar alguna mejora tenemos que probar cosas nuevas, herramientas nuevas, dejar de lado un poco esta visión tradicional de voy a seguir haciendo las tareas como las hice siempre porque resultaron bien. Este momento, después de la pandemia, después de que quizás están muchos proyectos retrasados, que tienen problemas con los plazos, con los costos, por todas las iniciativas de seguridad que estamos implementando en este momento, requieren probar nuevas herramientas, como es el caso de Lean, que puede funcionar como una herramienta nueva. Ya no puedo estar probando cosas solo porque sí dentro de mi proyecto, sino debo esperar y ver la experiencia que tuvieron otras empresas para poder aplicarlas en mi proyecto. No necesito inventar nada nuevo. Muchas de estas cosas que están aplicadas, están probadas, y solo necesito tomarlas y poder aplicarlas en mi proyecto. No necesito tomar algo innovador, sino puedo ser capaz de replicar y adaptar algo al contexto en el que esté trabajando. Necesitan obviamente ayuda de expertos o de diversas fuentes, y esto es bueno porque también son las personas o somos las personas que tenemos experiencia para poder entregarles alguna recomendación sobre cómo mejorar o cómo resolver o inclusive cómo mantener este conocimiento al interior de la organización en el momento en el que se haga estos cambios. Necesitamos hablar sobre planificar ampliamente. Necesitamos proponer de aquí a largo plazo cambios. Necesitamos constantemente estar proponiendo procesos para enseñar o entrenar a las personas en nuevos hábitos, pensando en que vamos a probar cosas nuevas dentro de mi proceso. Y obviamente esto debe ser un proceso de planificación para resistencia, miedo, dolor, estrés. Todo este cambio siempre va a provocar desafíos nuevos, y los principales desafíos de implementación de Lean dentro de los proyectos se asocian a una falta de conocimiento quizás de cómo funciona o de qué beneficios pueden traer las herramientas. Necesitamos testear, aprender y hacer pruebas pequeñas dentro de mi proyecto para poder tener mejoras en el proceso de producción. Es así como los invito finalmente entonces a conocer algunos detalles del curso.
sé que algunos pueden haberlo visto en internet. Este curso tiene por nombre Herramientas Lean para Mejoramiento Continuo. Las herramientas que vieron hace un momento son una muestra de algunas de las herramientas que abordaremos en el proceso de este curso, y está dividido con 18 horas de estudio en 5 días de trabajo, que son viernes, sábado y un sábado final, donde el objetivo está en conocer una introducción más profunda de lo que es Lean. Siempre debemos partir entendiendo de dónde viene la filosofía. Luego tenemos un acercamiento ya de Lean a construcción con los principios que tienen Lean. Estaríamos hablando ya de la transformación de lo que es un enfoque tradicional a un enfoque más Lean del tema de implementación de proyectos. Haremos algunos ejemplos de tipos de pérdidas y los tipos de desperdicio que se encuentran dentro de los proyectos. En la tercera sesión ya comenzaremos a hablar de herramientas Lean como el mapa de flujo de valor. Haremos ejemplos de implementación de mapas de flujo de valor. Hablaremos del ciclo de mejora continua. Eso no hemos hablado. Aquí está el PDCA o el de Mike, que dependiendo de la visión que se tenga. Por un lado, el sistema de producción Toyota tiene el proceso PDCA de planificar, hacer o estudiar, actuar y controlar mi proceso, y esto debo hacerlo constantemente. O está el ciclo de Mike, que tiene algunas diferencias un poco más amplias, ya que establece puntos de control más específicos. Hablaremos de estandarización. Y finalmente, ya para la sesión 4, ya estaremos introduciéndonos en herramientas como el sistema del último planificador, entender un poco más a detalle qué significa una sesión pool, una sesión de planificación más específica, cómo separo las categorías de planificación global por fases y lo que implica el trabajo de la planificación semanal. Una de las grandes ventajas que nosotros siempre realizamos a través de la implementación de estos cursos es que todo se hace de forma interactiva. No es una clase monólogo, unidireccional, sino que planteamos siempre un proceso de aprendizaje a través de simulaciones. Presencialmente lo hacíamos muy fácil, tenemos bastantes ejercicios que ayudan a entender los efectos de la variabilidad, de la producción individual o producción por lotes, del proceso de 5S incluso, y ahora toda esa gama de simulaciones nos costó un tiempo, pero logramos adaptarlas a un entorno virtual. Así que ahora, usando herramientas como Miro, como Lucidchart o las mismas sesiones de trabajo de Zoom, a través de grupos de trabajo, logramos crear interacción entre las personas, entre los participantes del curso, para poder tener un aprendizaje un poco más fuerte, más allá de que solo tengamos teoría, sino necesitamos realmente condensar esto, qué mejor con un sistema práctico para tener los beneficios y entender los beneficios de una herramienta que se tiene. Al final del curso, esto implica también el desarrollo de un trabajo final, un trabajo de implementación específica de una propuesta, al menos, de cómo ustedes implementarían una herramienta, y entre todos, esta es una sesión de trabajo integral, plantearemos mejoras, aportaremos con experiencia para poder entender cuál es el proceso que ya arrancaría con ustedes en la implementación de estas herramientas al interior de sus proyectos, y junto con los aprendizajes y aplicaciones futuras que puedan tener en el curso. Esto en general es lo que quería invitarlos a ustedes a que conozcan. Quedo abierto a que puedan hacer cualquier pregunta en específico sobre este curso o en general sobre las actividades que estamos realizando también con CIPIX. Y hay un detalle especial que quizás me voy a adelantar un poco, Nicolás, que lo invito también a integrarse, y es que todas aquellas personas que han seguido ahora, ¿qué tal, Nicolás? Todas las personas que han seguido la transmisión, pues podrán acceder a un precio especial del curso, así que pueden inscribirse en el link del curso. Voy a ver si les podemos copiar el link en el chat de acá de la transmisión para que lo puedan tener y nos comenten, y así nosotros también podemos hacerles también un beneficio por habernos seguido en esta transmisión y poder entender un poco más de qué es lo que queremos hacer con el curso. Sí, Roberto, bueno, primero darte las gracias por esta gran charla. Siempre es grato escuchar como temáticas sobre herramientas de mejora en el área Lean. Y claro, como tú dices, aprovechar de dejar invitados a todos quienes participaron ahora en la charla, de que conozcan, ya mandé a través del chat
el link del curso sobre lo que se va a desarrollar, sobre el cuento conversamos cada caso. Así que, para empezar con un poco de las preguntas, a mí siempre se me generan preguntas cuando trabajamos estos temas y creo que para muchos una de las preguntas más clave es qué tan caro sale implementar, en el sentido tomando el caro como un valor no económico, sino que un valor de cultura. ¿Qué tan caro puede ser o qué tan difícil puede ser implementar el tema de las herramientas Lean dentro de la organización? Ok, en verdad es súper buena pregunta. Hablemos del tema de inversión, quizás, que es la expresión. ¿Qué requiere invertir para hacer un proceso de transformación? Exactamente. Pues bueno, en realidad, cuando uno trata de hacer un proceso de transformación, siempre lo que nos hemos encontrado es que necesitamos formar un equipo sólido en un inicio. Yo siempre siempre buscamos tener, cuando tratamos de hacer una implementación, nuestra contraparte, que es un especialista, que va a ser la persona que se va a formar, que va a tomar en cuenta las actividades, que va a entender el concepto y esta persona debe ser capaz de transmitir la información y de convencer al resto del equipo de trabajo. Y lo que requiero es tiempo para poder hacer las validaciones y las intervenciones. Pues, tanto recursos humanos, porque voy a tener que formar este equipo, tomarme el tiempo de hacer una formación, de hablar con ellos para saber qué iniciativa voy a tomar, de hacer esos estudios del mapa de flujo de valor, de hacer el análisis de las causas raíces de un problema para poder hacerla mejor. Entonces requiero tiempo, recurso humano y también una resistencia de cierta manera, lo había mencionado al final, la frustración también, porque no todo funciona rápido, no todo es un cambio inmediato, pero sí me da luces de que el problema quizás no lo aborde de cierta forma, sino lo aborde de otra. Y así, con estos pequeños cambios, podré ser capaz de convencer quizás a aguas arriba dentro de mi organización. Yo quiero tomar una iniciativa o me pidieron que tome una iniciativa y para tener ese respaldo que necesito, debo demostrar de cierta manera las mejoras que puedo presentar en mi proceso de implementación y con algunas pequeñas herramientas puedo mostrar que existen cambios y esto va a llamar la atención del resto de equipos de trabajo porque ellos son más productivos, porque son más eficientes y voy a comenzar a convencer y a evangelizar, quizás por decirlo de alguna manera, en el uso de este concepto para la mejora continua y el respeto por las personas. Claro, finalmente esa es una de las grandes, los grandes desafíos. Poder evangelizar el tema de la cultura Lean es un desafío súper importante, súper grande. Lo hemos visto en obra y es complejo. Roberto, otra de las cosas que siempre es un tema de conversación, hace muchos años atrás hice el curso de Lean Constructor y era súper divertido porque yo aplicaba Lean en mi casa. Entonces mucha gente me decía, pero oye, Lean se puede aplicar en cualquier industria, y yo, sin ser muy experto, yo decía, sí, se puede aplicar, pero bajo tu punto de vista ya como experto en el tema, ¿es aplicable en todo tipo de industria? ¿Hay alguna industria que sea más difícil que otra o todas se pueden adaptar? Un poquito de eso. Gracias. Mira, en realidad, como tú lo mencionas, creo que todos en algún aspecto de nuestra vida o de nuestra organización tenemos cierto grado de Lean, de proceso. Es probable que no conozcamos el nombre como tal, pero cuando buscamos hacer un proceso de mejora y establecemos un estándar para poder siempre estar buscando, cuando estandarizamos nuestro proceso, tratamos de hacer de cierta manera cuando organizamos un poco de 5S, cuando tratamos de analizar un problema, hacemos algo parecido al análisis de causa-efecto, cuando tratamos de planificar un proceso a través de reuniones estándar y no es un sistema del último planificador, pero sí tiene un lineamiento de planificación más macro y más pequeña. Claramente todo esto tiene un proceso de cierto grado Lean. Entonces, sí, puede ser aplicado en distintos aspectos. De hecho, el problema principal fue tratar de adaptarlo de una cadena de procesamiento como eran los sistemas de producción Toyota, que era construir un automóvil donde siempre es similar cada etapa de trabajo, al pasar a un proceso de construcción donde, lo hablaba hace un momento, tenemos diferentes entornos de trabajo, clima distinto, equipos de trabajo volátiles, que constantemente cambian en mi proyecto. Por lo tanto, es necesario tomar acciones de distinta medida. Pero sí, un sistema del último planificador se puede aplicar a un proyecto de construcción, así como un programa 5S. Por ejemplo, sistemas Kanban, que también forman parte de algunas de las herramientas Lean,
que son para poder estandarizar la forma en la que yo relleno inventarios o repongo inventarios, funcionan más en supermercados o en bodegas de líneas de procesamiento y no tanto en otra industria. Tenemos en la minería la gestión visual, que es otra de las herramientas que, por ejemplo, tiene la digitalización y la muestra de todos los indicadores y estandarizar el avance de un proyecto y el seguimiento que yo le hago a un proyecto. Entonces, las industrias son a un alcance bastante grande y, de hecho, cuando ustedes vean, como lo dijo Nicolás, en la casa de alguien que resulte algo muy organizado, muy estandarizado, tiene cierto grado de Lean. No es necesario partir desde cero, es probable que muchos tengan alguna iniciativa o ya hayan estado tomando estos conceptos como para aplicarlos en algún aspecto y podrían llegar a mejorar el uso de estas herramientas o aplicarlas de mejor manera, quizás si no las han hecho desde un inicio. Súper. Sí, de hecho, claro, yo creo que una de las mejores formas de aplicarlo es como en casa, cuando optimizáis los tiempos de, no sé, de ducha, desayuno y a trabajar, así como que ahí es la mejor forma. Mira, Roberto, yo creo que ya por honor a tiempo, mira, nos salió una pregunta. Mira, nos preguntan que cuando hablabas sobre el Value Stream Mapping, quedaron con las ganas de conocer el Chosen By Advisor, ¿cachai? Y el CBA, que es una herramienta, claro, que nosotros hemos conocido a través de Zulay, que es una de nuestras coordinadoras de I+D también en GEPUS, que ella hace ese tipo de cosas. ¿Nos puedes comentar un poco sobre el CBA? Sí, por supuesto. Bueno, en este caso le agradezco a Cristian que nos hizo su pregunta. En realidad, como les comenté, hablábamos de cerca de 46 herramientas, o 42 creo que les mencioné, y tengo un listado por ahí que muestra la gama diferente de herramientas, y para un curso de 18 horas es muy poco poder abordar al nivel que queremos cada herramienta. Probablemente podríamos hacer un análisis muy rápido de qué es lo que implica cada herramienta, pero lo que buscamos hacer a través del curso es, como les mencionaba, usar una simulación, usar conceptos y profundizar cómo se aplica la herramienta, cuáles son los formularios, los formatos, la información en la que yo debo aplicar y estructurar para poder aplicar de forma correcta la implementación. ¿Qué es Choosing by Advantages? Bueno, es una metodología que nos ayuda a transformar la visión normal de escoger la mejor alternativa o la mejor opción. Tradicionalmente en los proyectos lo que hacemos es buscar siempre el aspecto un poco más diferenciador, que es el costo y calidad, que son dos de los aspectos fundamentales cuando hacemos elecciones de por qué comprar. Tiene que ver con esto de valor, al final, que había hablado un poco, a qué es lo que le doy valor. Choosing by Advantages quita un poco el peso al tema costo, que puede ser relevante dentro de mi proceso, pero piensa en un peso, en una evaluación de las ventajas y las diferencias entre algunos aspectos, algunos factores que representan realmente un factor de ventaja o de una opción sobre otra. Entonces, es un análisis ya no, uno no puede decir ponderado, porque cuando hago una ponderación es una ponderación simple, yo le doy un peso de 80% calidad y 20% a costo, y esto ya puede darme una fórmula para escoger dos alternativas o tres o cuatro de forma general. Pero en Choosing by Advantages lo que necesito es poder hacer un análisis un poco más integrado, es decir, comenzar a buscar cuáles son aquellos aspectos diferenciadores en mi proceso, que no sea el costo, que puede ser el color de la alternativa, la facilidad de instalación, que ya son variables que no pueden ser cuantificables tan rápido, sino que requieren un análisis más específico, y así poder tener una evaluación final por cuál es el elemento que es más ventajoso para mí adquirir o no dentro de mi proceso de análisis de opciones que tengo cuando realizo. Así que es bastante poderosa, como lo menciona Cristian, bastante útil cuando tengo múltiples alternativas y no quiero hacer un análisis tradicional de ponderación, sino es un proceso que analiza las ventajas y hace un peso, de cierta manera, de estas ventajas para analizar la que representa la mejor ventaja competitiva, digamos, entre las alternativas que tenemos. Bien. Una de las preguntas que nos hacen, bueno, hoy día en la universidad, generalmente a pregrado, están entregando herramientas Lean a los profesionales. Sin embargo, nosotros estamos desarrollando como CPICS, bueno, y aparte de la universidad, por otro lado, nosotros desarrollamos diplomados o cursos relacionados al tema de Lean y las diferentes etapas, más que nada como para
complementar un poco la pregunta de Víctor Alarcón. Referente a que hay cursos, por ejemplo, de las Planner, hay un curso de Lean Management, está el Lean Constructor, nosotros vamos a hacer el de herramientas Lean, que también este curso nace porque hace mucho tiempo atrás desarrollamos un manual Lean nosotros a través de GPUB, que es un centro de investigación, que también está activo, bueno, está en la página del manual de práctica de pérdidas, que era reconocer pérdidas en la industria. Entonces, todo eso lo hemos ido tomando y lo hemos trabajando un poco para que se cierre en este pequeño curso que estamos desarrollando junto con la Facultad de Ingeniería y el CGC de la Universidad Austral. Así que yo creo que por honor al tiempo, Roberto, estaríamos con la charla. Quiero aprovechar de darte las gracias, Roberto, y al mismo tiempo quiero invitar a todos los que están todavía conectados a que puedan prender sus cámaras. Nosotros siempre hacemos este cierre medio informal de tomar una foto a las actividades para que quede un respaldo. Sobre el costo del curso, les comento por mientras, el valor del curso actualmente está en 230.000. Sin embargo, todos tienen un descuento quedando el curso en 200.000 pesos. Así que, como les dije, la página está en www.cipic.cl, pueden encontrar el enlace al curso. Además, esta charla está siendo grabada, la vamos a subir y les vamos a mandar un correo con el enlace y también con una pequeña encuesta que hacemos para conocer más o menos las temáticas que estén interesados en que nosotros tratemos en las próximas charlas. Estamos también desarrollando un ciclo de charlas de eficiencia energética. Se viene una pronto que se llama Sistemas de Eficiencia Energética en Vivienda, que la estamos organizando con la Universidad Austral de Chile. Se vienen también otras con la Universidad Católica del Norte, tenemos otras también con la Católica de Chile. Así que eso, mientras esperamos que prendan un poco las cámaras para poder cerrar, voy a darle un saludo a la gente que nos está viendo afuera. Nos transmitieron también en Ecuador, Roberto, así que estuvimos por allá en este minuto. Saludos, así que voy a cerrar la transmisión en vivo mientras. Y nada, pues, chiquillos, darle la gracia. Y nosotros tenemos un sistema súper nuevo que es screenshot de pantalla, así que yo voy a tomar un corte de pantalla. Cuando les pida, por favor, saluden a la cámara y ahí vamos a ir quedando con los respaldos, ¿ya? Así que vamos con la primera. Saluda a la cámara, puede levantar la mano, puede hacer un movimiento. Así que ahí va la primera, 1, 2, 3. Por mientras se puede mover, así que ya tenemos la... Es que la modernidad nos ha llevado mucho en esta pandemia. Así que... Una y vamos a ir más, ahora que hay un poco más de cámara está muy bien, vamos a sacar una segunda foto. Ya, ahí vamos con la segunda. También puedes salvar 1, 2, 3, ahí va la foto. Super. Ya. Ya, chiquillo, tenemos algunas preguntas que nos quedan. Ya, estamos cubiertos. Los dejo invitados entonces a conocernos en la página de CIPIC. Yo nos voy a mandar un correo con esta charla. Y eso. Y contesten porfa la encuesta, porque así podemos ir mejorando nuestras actividades para ustedes. Así que, gracias a todos. Que tengan una buena tarde, un abrazo.